de vida eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Itgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan, Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo, como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiera al hombre. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañan. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En el capítulo 8 habíamos visto cuando empezó a sonar las trompetas, cuando se abrió el 7º sello y empezaron a tocar los ángeles las trompetas, y cómo empezaban a ocurrir los juicios de Dios, ¿no?, con el sonido de las trompetas. Y el último versículo que habíamos leído, el versículo 13, decía: miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay. 3 veces ay dijo. De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y ay se le avisaba a todo el mundo, ¿no? Se le avisa a toda la gente. Son ya avisos finales, ¿no?
y significa que algo terrible viene a la tierra. Pero vamos a ver lo que dice en el capítulo 9. Empieza a sonar el quinto ángel, la trompeta. Versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En la Biblia ya menciona este acontecimiento y por eso podemos tener una idea aproximadamente de qué es lo que Juan vio y le compara como una estrella. Vamos a ver Isaías 14:12. Isaías 14:12. Recuerden, el ay es algo terrible viene. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Dónde cayó lucero? Del cielo, ¿no? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces acá en Isaías nos estaba mostrando, ¿no?, a alguien que se comparaba, que estaba entre las estrellas y cayó del cielo, cayó a la tierra y que engañaba a las naciones. El lucero de la mañana, o más conocido como Satanás. Satanás en el quinto sonido del shofar está cayendo, está mostrándose que está cayendo a la tierra. Fíjense en Lucas capítulo 10, versículo 18. Cuando los enviados por Yeshua vienen a contar los testimonios de cómo les fue después de sus expediciones evangélicas, uno de ellos relata estas cosas. Dice 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quiere decir que al predicar la palabra, al llevar el mensaje, simbólicamente pienso esta persona vio el momento en que Satanás era echado a la tierra, como un rayo, ¿no? Caía así. Ezequiel 28. Versículo 13 vamos a leer. Fíjense bien cómo dice aquí, ¿no?, en la palabra de Dios. Siempre también, esto es muy importante porque acabamos de descubrir algo importante, siempre también a los ángeles diabólicos se le compara también con príncipes o reyes de algunas naciones. ¿Por qué? Porque estos príncipes y estos reyes eran controlados y eran manejados por espíritus diabólicos, por espíritus, ángeles caídos. Entonces podemos entender por qué de muchas veces su deseo de invadir y conquistar y destruir a la tierra prometida, al pueblo de Dios, ¿no? Y va a ser siempre el mismo patrón que va a darse en todos los tiempos, ¿no? Siempre los grandes líderes, los grandes hombres van a ser controlados por seres diabólicos que no podemos muchas veces ver. Podemos imaginarnos a los antiguos líderes Nerón, Napoleón, Hitler, algunos otros líderes musulmanes, ¿no?, que tenían un deseo de dominar y de conquistar y de establecer su nombre sobre todo nombre. Entonces son gobernados, son controlados por espíritus. Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y aquí claramente podemos ver que no está hablando del rey de Tiro, como menciona al comienzo de este capítulo, ¿no? Porque el rey de Tiro no estuvo en Edén, pero este sí. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los timores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín, y querubín es un título que tienen los ángeles principales de Dios. Grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y maldad significa oponerse a Dios, rebelarse contra Dios. Entonces, todos nuestros caminos son perfectos hasta que nos rebelamos contra Dios. Entonces, este querubín grande protector, creado para servirle a Dios,
estuvo ahí en el monte de Dios, ¿qué fue su defecto? Se rebeló contra Dios. Entonces era perfecto ese. Perfecto significa maduro, significa entendido, significa desarrollado, todo eso significa. Pero cuando un día se revela, ahí empieza ya a ser imperfecto. Se puede decir, se empieza a ser inmaduro, empieza a hacer cosas que no debe, cosas, torpezas, se puede decir así, ¿no? Errores. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y continúa diciendo, te voy a arrojar por la tierra. Eso será arrojado. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? En Ezequiel 28. Estamos viendo entonces que el quinto ángel toca el shofar y Juan ve una estrella que cae. Volvamos un ratito a Apocalipsis, después vamos a regresar. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasa con este ángel? El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Hay un abismo. El abismo generalmente representaba profundidades del mar, ¿no? Siempre se representa así. Y el mar, cuando uno iba a lo profundo, representaba que estaba siendo enjuiciado. Era como un tipo de condenación. Ir, caer al fondo del abismo es que fuiste condenado. Por eso cuando en el tiempo de Noé el pueblo transgredió, vivía en pecado, el agua cayó, se abrieron las fuentes de grande abismo, y dice que todos fueron al fondo, ¿no? Los consumió. Entonces cuando se refiere siempre a abismo significa como alguien que fue enjuiciado. Pero acá dice que a esta estrella, que ya hemos visto quién es, el rebelde de rebeldes, se le dio la llave del abismo, se le dio la autoridad. Llave representa autoridad. Se le está dando autoridad. Recuerden, estamos en tiempo de tribulación, en tiempo de juicio a las naciones. Entonces, este Satanás, este diablo que siempre nosotros les ponemos como que tiene todo el máximo poder, es un instrumento de Dios. Va a ser usado para juzgar a los que se han rebelado contra Dios. Si Dios no le permite hacer las cosas, Él no va a hacer. Él no tiene poder por sí mismo. Quiere hacer, pero Dios le permite para que haga. Dios le permite para que desarrolle su rebeldía. ¿Contra quiénes? Precisamente contra los que han sido creados para servirle a Dios y se rebelan contra Él. Eso es lo que vamos a ir viendo cada vez que estudiamos Apocalipsis. Y abrió, versículo 2, el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Podemos nosotros imaginar que Juan está viendo todo esto en visión y ve un determinado lugar. Tal vez el resto de la humanidad no está distinguiendo esto. Tal vez esto está ocurriendo en un determinado territorio del planeta, donde realmente está ese lugar, ese abismo. O puede ser en las profundidades del mar. Entonces él ve que sale algo humeando y sale y se nubla todo. Eso es lo que podemos pensar, ¿no?, cuando vemos esto. ¿Y qué había en ese abismo? ¿Qué salieron de ahí? Esa es la pregunta, ¿no?, que tenemos que hacer. Pero antes vamos a ver algunos textos de la Biblia. Salmos 36. Salmos 36. Salmos 36, versículo 6. Dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Justicia son los montes. Cuando habla de monte es porque está estableciendo justicia de Dios. El monte santo. ¿Quién estará en el monte santo? Está escrito en un salmo. Los dignos de corazón, los que no hablan maldades. Y tus juicios son como un gran abismo donde uno cae. Ustedes suelen ver así, ¿no?, series donde se cae, el malo se cae.
Cuando juzgó a Coré y a todos los que se rebelaron, dice que la tierra se abrió y fueron al fondo, los tragó, como si fuera que fueron al fondo del abismo. También sale que en los últimos tiempos los rebeldes serán lanzados a un lago de fuego, ¿no? Menciona otra vez como un abismo, como un juicio para los pecadores. Esos son tus juicios. Proverbios 1:12. Proverbios 1:12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, refiriéndose a los pecadores, a los que transgreden la palabra, a los que se rebelan contra el poderoso. Entonces, como los que caen en un abismo. Una vez más está representando que caer en un abismo es representativo de un juicio para los transgresores. Ahora veamos lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó, atiendan bien ahí, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Salaí, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y el juicio representaba ser lanzado al abismo. Acá se refiere a estos ángeles caídos en tiempo de Noé, que querían corromper la tierra, que querían llenar de maldad a la humanidad y casi lo logran, si no es por Noé y su familia, y querían que desaparezca la raza humana. Ese era su objetivo, querían exterminar la naturaleza que Dios creó. Ese era su propósito. Si uno piensa bien, ¿no? Si uno calcula bien, en estos últimos tiempos, ¿qué es lo que mucha gente está queriendo hacer nuevamente? Primero, inventando alimentos artificiales. Segundo, inventando medicamentos raros. Otro, haciéndose operaciones medio sospechosas. Después, cambiando la naturaleza humana. Algunos que eran mujer quieren ser hombre, algunos que eran hombre quieren ser mujer, a través de operaciones, a través de otras cosas. Y algunos hasta creando seres extraños, ¿no? Y también tratando de cambiar la mentalidad de las personas, de que no necesitas vos querer estar, si sos hombre no necesitas estar con una mujer, puedes estar con un hombre también, o si sos mujer no necesitas estar con un hombre, puedes estar también con mujer. Todas esas mentalidades alguien está instruyendo en estos últimos tiempos. Está queriendo destruir la naturaleza humana que Dios creó, la mentalidad humana, igualito que en esa época. Por eso, en esa época, los ángeles le enseñaban la violencia, el asesinato, la corrupción, la mezcla, las combinaciones raras, y de ahí salieron fenómenos, ¿no? Salieron las bestias, monstruos, seres raros. Existían en esa época, devoraban gente, atacaban. Todo eso era el tiempo de Noé. Recuerden que Yeshua dijo que en los últimos tiempos, ¿cómo sería? Como los tiempos de Noé. Entonces podemos darnos cuenta que ese era el deseo de estos ángeles que se habían rebelado contra su creador. Entonces, por esa causa fueron llevados a prisión y encerrados ahí. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Ahora a su líder, a su jefe, se le está dando la autoridad de liberarles. ¿Sí o no? Ahora, en aquella época también se permitió que ellos hagan esas cosas, porque todas las cosas ocurren porque Dios permite, porque Dios está buscando quién es su verdadero servidor. Dios está buscando quién es trigo. ¿Sí o no? Entonces se tiene que, ¿cómo se dice? Colar, se tiene que colar. Bueno, eso. Entre muchas personas, ¿no? Está buscando sus escogidos. Y la única forma de encontrar es a través de la prueba, a través de las dificultades. Esos son los escogidos de Dios. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, versículo 4, ¿no? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ser reservados. Están ahí guardados hasta tiempo definido por Él. Vamos a Judas 1:6. Libro de Judas 1:6. Todavía estamos en el abismo, ¿no? Dice, y a los ángeles, fíjense, otra vez habla de ángeles, que han sido castigados. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, que no
sirvieron conforme al propósito por el cual fueron creados, sino que abandonaron su propia morada. Eso quiere decir que dejaron su hogar, también se puede entender su cuerpo celestial, dejaron su cuerpo celestial, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. A los últimos tiempos finales, ahí les va a dejar, ahí se van a quedar, desesperados. ¿Se acuerdan cuando un hombre estaba endemoniado, un gadareno, endemoniado, y habla con Yeshua, y el demonio le dice que le conoce? Nosotros te conocemos. ¿Quiénes son?, le pregunta Yeshua. Somos legión, porque somos montones de demonios dentro de un ser humano. Entonces, ¿se acuerdan qué le pidieron esos demonios a Yeshua? Que no le haga, no nos envíe al grande abismo, ¿no? Por favor. Por lo visto, no, de alguna manera se escaparon de ahí. Y Yeshua los manda a todos dentro de cerdos, y ellos se van y se tiran y mueren todos los cerdos. O sea, ahí podemos darnos cuenta, ¿no?, de cómo trabajan estos seres. Pero recuerden, tienen categorías también. Estos no eran demonios tan terroríficos como los que acaban de ser sueltos. Pero tenían el poder de atormentar a los seres humanos, de manejarle a los hombres, de entrar y controlar sus vidas. Bueno, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este día que ya estamos ahora viendo en Apocalipsis. Volvamos a Apocalipsis. Estamos entendiendo ese punto, ¿no? Entonces el quinto ángel tocó la trompeta, vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora, ¿qué aparece de ahí? Se abre ese gran abismo. ¿Qué aparece? ¿Qué sale? Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ya la vez pasada habíamos visto qué era el sello de Dios. Y esta es una manera de entender claramente, una forma de que Dios iba a tener sus escogidos que iban a ser protegidos de estos juicios. Por más que estaban dentro de la humanidad, pero ellos iban a ser protegidos del juicio de Dios. A través de la fe y la esperanza que ellos tenían. Porque los protegidos saben lo que está ocurriendo, entienden lo que está sucediendo. Pero acá lo que tenemos que saber, ¿qué son estas? Las langostas, su característica es comer todo lo verde. Ellos salen y más bien a la gente no le hacen nada, ellos comen todo lo verde. Pero estas langostas, no, que menciona acá, no van a comer nada de lo verde, sino que van a atacar a los hombres. Por eso puede ser dos cosas. Puede ser que sean langostas raras, fenómenos, o puede ser que sean fuerzas que van a ser usadas para atacar a la humanidad. Y por eso podemos ver en la Biblia que muchas veces los enemigos del pueblo de Dios eran comparados con langostas, como que ejércitos que arrasan, o puede ser como personas que son manejadas, porque recuerden, ¿qué es lo que va a salir del abismo? ¿Ustedes creen que ahí había lleno de bichos, puros bichos ahí que se estaban criando? ¿Qué es lo que sale del abismo? Son espíritus, son ángeles caídos que salen con furia, salen con ira. Estos espíritus tienen que ser manejados, tienen que manejar personas, tienen que manejar seres para hacer sus propósitos. Y de esa manera, como langostas, van a empezar a hacer juicio contra las naciones. Pero no van a tocar, dice, a los escogidos de Dios. Dios los va a cuidar. Dios va a reservar a su pueblo que está viviendo conforme a su verdad y su palabra en ese tiempo de este juicio. Muy importante entender esto.
Ahora, ¿por qué en la Biblia sale que muchos escogidos de Dios mueren entonces? ¿Qué es eso? ¿Por qué mueren los escogidos de Dios? ¿Por qué mueren los que estaban sirviendo a Dios? Ellos no mueren por el juicio de Dios, ellos mueren por causa de el anticristo, el antimesías y sus seguidores, por causa de las personas que estaban oponiéndose a la verdad, son los que los decapitaban, dice, los que no querían servir a la bestia y a su imagen. Ellos por esas razones mueren. Pero cuando viene el juicio, cuando viene la sentencia de parte de Dios, ellos son protegidos. Es lo mismo que hemos visto cuando Dios enviaba el juicio a Egipto, ¿no? Donde estaba, antes de que Dios empiece a juzgar a los egipcios ¿qué hacían con los israelitas? Los maltrataba, los menospreciaba, hasta los mataba, porque ellos no querían sujetarse a su voluntad. Pero cuando Dios decide liberar a su pueblo, ¿qué hace? Envía juicio contra las naciones. Pero su pueblo es protegido. Ahora hay que entender bien quién es ese pueblo. Recuerden que están sellados. Y hemos ya visto qué representa ese sello. Es la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el deseo que tiene esa persona de vivir y de servir para Dios. Y si va a morir por esta causa. Pero por el juicio de Dios no va a morir. Por la sentencia de Dios no va a morir. La sentencia es para los que se han rebelado contra Dios. Eso la Biblia nos está mostrando. ¿A quiénes son las langostas? Interpretaciones posibles. Hombres poseídos. Ejércitos rebeldes. Ejércitos que empiezan a rebelarse. Se puede decir terroristas o rebeldes. Empiezan entonces los atentados, los ataques, las persecuciones aquí, persecuciones allá, tipo, ¿cómo se puede decir? Un estado de anarquía empieza a haber en la sociedad. Descontrol total. Entonces la bestia, el anticristo, va a tratar de querer controlar eso, pero es algo que va a ir contra todo, menos por los que son escogidos por Dios. Entonces es muy importante entender este punto. En este tiempo hay muchas personas que están calculando quiénes serían estas langostas que están persiguiendo. Y muchos creen que son los musulmanes, ¿no? Algunos yihadistas, ¿no? O algunos terroristas. Tal vez nosotros no experimentamos tanto esto porque estamos todavía en un país muy tranquilo, muy cómodo. Pero todas estas cosas van a acontecer allá en la región donde siempre hubieron los conflictos. La gente de ahí está viviendo un sufrimiento. La gente de ahí, estos grupos terroristas no perdonan a nadie. Matan a árabes, matan a judíos, matan a cristianos, matan a quien sea. Ellos no perdonan a nadie. Cuando hacen atentados, mueren todos ahí, todos juntos. El que estaba ahí muere. Cuando las Torres Gemelas cayeron, murieron muchos árabes, murieron muchos musulmanes, murieron muchos judíos, muchos cristianos. Todos murieron, todos los que estaban ahí murieron. Entonces ellos solamente hacen como un ataque masivo, una persecución masiva. ¿Controlados por quién y por qué? Podemos darnos cuenta por espíritus diabólicos. Ni siquiera algunos líderes musulmanes creen que así se tiene que hacer las cosas. También cuando yo estaba viendo más cosas terribles, ¿no? Los narcotraficantes, los que pelean allá en México por territorio. Es terrible cómo se asesinan y se matan. Es terrible. Y se están decapitando. Yo he visto que en México, las fuerzas rebeldes mexicanas de México, su manera de ejecutar es decapitar. Decapitan. Y también los árabes. Bueno, esas son las posibles interpretaciones que serían estas langostas. ¿Qué dice que hacían? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentase 5 meses. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra.
En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenía cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo, corriendo a la batalla. Entonces se puede ver que son ejércitos que salen a crear problemas en la humanidad. Ahora, ¿por qué la gente dice que desearía morir y la muerte huiría de ellos? Es una expresión. Ustedes saben que eso es como una expresión. Recuerden que los israelitas muchas veces le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor hubiera sido que hubiéramos muerto en Egipto, ¿no? O no había sepultura en Egipto para que nos traiga acá. Es una forma de decir que prefiero la muerte a esta vida terrible que estamos viviendo. Porque era un estilo de vida, va a ser un estilo de vida sin tranquilidad, sin paz. Saber que cualquier momento te puede caer esto, te puede venir esto, puede ser asesinado tu familia, puede ocurrir estas cosas. No vas a tener deseo más de vivir. Esa expresión era. Pero la muerte huiría de ellos, dice. Tendrían que experimentar estas cosas. Bueno, ahí da las características que tienen estas langostas. Ahora veamos lo que dice la Escritura. 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, tenían poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Tienen un rey, este grupo este ejército raro, que dice que son langostas, pero las características no veo yo una langosta, ¿no? Diente de león, cara de hombre, cabello de mujer, cola de escorpión. Más bien parecen los fenómenos que había en tiempos de Noé, los fenómenos que fueron exterminados. Más bien eso parece. Yo creo que el término langosta se usa por lo que arrasan, por lo que son destructivos, no dejan nada a su paso. Y así son estos ejércitos rebeldes, arrasan, destruyen, aniquilan, matan todo lo que hay. Ahora dice que tienen un rey, significa que están guiados por un líder, ¿no? Y las langostas, según la Escritura, no tienen rey. Vamos a mirar Proverbios 30:27. Proverbios 30:27. Proverbios 30:27. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Entonces las langostas no tienen rey, pero estos seres tienen, dice, un rey. ¿Cómo se llamaba su rey? Abadón. Abadón significa destructor o destrucción. Eso quiere decir. Alguien que está designado para destruir. Sin importar quién es el enemigo. Solo va para destruir. Aquí no ve quién es el malo y quién es el bueno. Solo quiere destruir. Pero hay los que ellos tienen una orden de no tocarle. Son los escogidos de Dios. Los que tienen el sello de la Torah. Hermanos, estas son las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Estamos leyendo nosotros cómo va a ser. Puede ser que estemos ya en los últimos tiempos, llegando a los últimos tiempos. Puede ser que esto ocurra. Puede ser que ya está ocurriendo hacia allá y no nos estamos dando cuenta nosotros. Puede ser que a nosotros nos alcance en la última parte ya. Pero en el oriente allá, medio, está ocurriendo estas cosas. Hay aldeas enteras que han sido destruidas. Hay gente que ha perdido toda su ciudad, todo su barrio. Todos han muerto. Y todavía sigue con esa inquietud, con esa crisis en su mente de que cualquier momento puede venir la destrucción. Bueno, veamos un texto para tener una idea de qué significa esto. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Fíjese lo que dice ahí. Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Es el tiempo en que va a sonar el shofar. Se acerca el tiempo del juicio. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén, será la tierra delante de él.
y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Nosotros estamos viendo aquí en Joel lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis, pero en Apocalipsis nos está aclarando de dónde salen estos. Dice que salieron del abismo. ¿Pero qué será? Entonces, del abismo salieron, o salieron langostas, o salieron un ejército. ¿Qué salieron de ahí? Salieron demonios, espíritus. Y están usando a los hombres que estaban viviendo con maldad, que estaban viviendo rebeldes, que no tenían el sello de Dios, para hacer todas estas tragedias, para juzgar a las naciones. Estamos comprendiendo ese punto. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Asimismo están haciendo estos grupos terroristas que estoy hablando. Asimismo, ellos atacan pueblos, atacan ciudades. Es algo que tal vez nosotros no podemos comprender porque está muy lejos de nosotros, pero puede ocurrir. Delante de él, versículo 10, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, los últimos tiempos, y las estrellas retraerán su resplandor. Lo mismo que está ocurriendo cuando empiezan los sonidos de los shofares, de los ángeles. Las estrellas disminuirían su resplandor, el sol se oscurecería, la luna también. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora dice el Señor, por eso. ¿Qué dice el Señor? Ahora, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Tiempo de reflexionar. Yom Kippur. Primero hablaba del sonar de la trompeta, el anuncio del juicio de Dios, la sentencia llega. Entonces ese momento es el tiempo para que el pueblo piense, analice. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vamos a ver varios textos en Apocalipsis después, que el hombre, en vez de hacer esto que dice, cuando ve ese juicio, va a ser peor. Ahí sí que va a ser más rebelde. Ahí sí que le va a odiar más a Dios. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Este es un Dios. Hoy en día hay muchísimos grupos, yo les comenté la vez pasada, que están haciendo predicaciones contra Dios y mostrando textos donde miren cómo Dios actúa. Este es un Dios realmente misericordioso, mandó matar a fulano, mató al niño, hizo matar, todas las cosas como las cosas horroríficas hacen resaltar para que las personas no crean en él, para que le odien. Imagínense cuando empiezan a ocurrir esas cosas. Les dije, este es un Dios cruel, ustedes en este se someten, por eso nos pusieron al líder, él quiere la paz. Todo así va. Miren lo que está haciendo este Dios. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Shofar. ¿Para qué? El shofar era para llamar al pueblo al arrepentimiento. Aquí está hablando de Yom Kippur, el tiempo en que el pueblo tiene que arrepentirse y doblar su corazón delante de Dios, por todas las cosas que está viniendo, por el juicio que está
ocurriendo. Recuerde que hay 10 días de juicio finales, los últimos tiempos. Estamos viendo, ¿no? Ahora veamos otro texto. Jueces 7:12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Hoy estábamos viendo, ¿no? Gedeón se preparó con un ejército de 32,000 soldados para pelear contra 135,000 soldados que eran madianitas, amalecitas, hijos del oriente. Fíjense bien qué dato importante nos da. Porque actualmente estos mismos pueblos son los que están creando conflictos en la humanidad. No solamente allá, también en diferentes puntos de la tierra. En Europa, en Estados Unidos, ojalá no en Sudamérica. Ya hicieron una vez, no sé si ustedes escucharon, un atentado que ocurrió en Argentina. Algunos que son mayores van a saber, los que son menores no van a saber de qué estoy hablando, pero hubo un atentado terrible provocado por así religiosos musulmanes, árabes, en Argentina, donde murieron muchas personas. Si eso ocurriera hoy sería tremendo, ¿no? Aquella vez, aunque yo era un poquito joven, creo que muy poquito joven, escuchaba que era grave, ¿no? Hasta ahora mucha gente se lamenta, ¿no? Era un edificio donde, no sé cómo se llama, AMIA, creo que se llamaba, la AMIA, ¿no? Donde se administraba cosas de los judíos hacían sus actividades. Dice que parece que pusieron bomba o vino un coche bomba, no me recuerdo bien, pero ya ocurrió eso en Sudamérica, fue terrible. Ojalá Dios nos proteja, seamos nosotros los sellados y ellos no se acerquen por aquí, ¿no? Pero fíjense que están comparados como langostas, que van a arrasar, ¿no? Madianitas, amalecitas. ¿Cuál era la característica de los madianitas? Eran salteadores, eran asaltantes, ellos saltaban montes así. Esa era su característica. Ellos no tenían ciudades fijas, ellos hacían así campamentos, iban saltando, y cuando había una batalla ellos se metían en medio ahí, ayudándole al que estaba derrotando al otro. Esa era su característica. Cuando había una batalla, veía que uno estaba perdiendo, ellos se iban a ayudarle al que estaba ganando para después llevar a hacerse amigos. Esa era su característica. Y otros hijos del oriente, pueblitos así, rebeldes. Todos estos se unieron para ir en contra de el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel estaba viviendo en rebeldía. El pueblo de Israel estaba viviendo, adorando ídolos. Pero Dios levanta un líder que le da la fe a su gente, era Gedeón. Le habla, ellos recuerden que estaban adorando a Baal. Imagínense lo que estaban haciendo los israelitas. Y de esos 32,000 soldados, ¿cuántos quedaron para pelear con Gedeón? Según la escritura, 300 son los que quedaron con corazón digno. Eso hoy estábamos comentando, ¿no? Algo extraño. Fíjense que Gedeón logró juntar 32,000 soldados. Pero cuando Dios miró esto, no le pareció que estaba bien. Porque ellos van a pensar que, por más que son pocos y los otros son muchos, pero 32,000 ya es una buena cifra. Van a pensar que son buenos soldados. Habíamos sacado la cuenta, ¿no? Era 32,000 con 132, era, ¿cuánto era? 5 por cada un. Cada israelita tiene que matar a 5. 5 contra 1. Y no es muy difícil, ¿no? Decíamos nosotros, ¿no? Si el soldado es valiente, puede matar a 5 contra 1. Pero después que se hizo el cambio, después que quedaron 300, ¿cuánto salió el número? 450 contra 1. Ahí sí ya tiene que ser Dios el que le salve. Y Dios le dijo, lleven sus provisiones, lleven su antorcha y lleven su shofar. Y toquen el shofar. Y ahí Dios va a empezar. Dice que empezaron los madianitas a matarse entre ellos. ¿Quién es el culpable? Todo era confusión. Al escuchar el sonido del shofar, ellos empezaron a confundirse todo. Es como que llegó el juicio en sus corazones. La Biblia nos está mencionando esto. ¿Y el resto dónde se fue? Porque eran 32,000. ¿Qué dijo? El que es cobarde, el que no quiere seguir hasta el fin, váyase a su casa. Algunos dijeron, sí, me voy, se fueron. El que no quiere humillar su corazón, de rodillas tomar el agua,
váyase a su casa. Algunos se fueron. Al final quedaron 300. Entonces, Dios siempre está buscando a sus escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso no tenemos que sorprendernos por las cantidades. Tenemos que mirar quién persevera hasta el fin, quién continúa, quién avanza. A pesar de todas las dificultades, alguno avanza. Bueno, ahí están sus elegidos. Ahí están los que van a superar esta dificultad y los que van a hacer luz para las naciones en los tiempos difíciles. Volvamos a Apocalipsis 11, ¿no? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. 12, perdón. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esto es importante que entendamos bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dice que el sexto, recuerden, los ayes son cosas terribles. Ya empezaron las persecuciones, los tormentos, pero viene el segundo ay y tiene que ser algo terrible. Dice que sale la orden de desatar a 4 ángeles. El versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz del cielo, los 4 cuernos del altar de oro, el altar del incienso, ¿no?, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ustedes se acuerdan del río Éufrates, ¿no? ¿Qué territorio? Eso quería mostrar ahora el mapa para que podamos saber. Ese es el río Éufrates. Ese vamos a mirar un poco, ese primero. Este mapa es el territorio que Dios le prometió a Abraham. ¿Se dan cuenta? Este es el actual Israel. Chiquitito, ¿no? Pero este es el territorio que Dios le prometió a Abraham. Todo esto es el territorio de conflicto. Entonces nosotros no tenemos que tener la idea de que ese pedacito pequeñito ahí es todo. Todo esto es lo que Dios le prometió a Abraham. Ahora, el río Éufrates, ¿dónde está? Aquí, en esta región. Hace como frontera. Irak y Siria, esta parte es. Veamos otro mapa para ver el río Éufrates. Ahí está un mapa, ¿no? Éufrates, ¿no? Ven que hace una división entre allá oriente, entre Rusia, China y esta parte, donde está Siria y el territorio prometido por Dios. Lo que yo quiero hacerle entender que el territorio prometido por Dios está acá y al otro lado de donde van a venir ahora este segundo año, una plaga terrible. Entonces, dice que estaban atados 4 ángeles ahí. Significa que estos 4 ángeles tenían un propósito, un plan de destruir todo lo que Dios había preparado para su pueblo, de hacer algo terrible. Pero fueron atados durante mucho tiempo. Y si fueron atados, quiere decir que no eran ángeles buenos. Quiere decir que eran ángeles diabólicos. Nuevamente, que tenían propósitos terribles. Pero ahora reciben la orden de ser desatados. Hay que recordar también que en ese tiempo, en todo este territorio, van a estar gobernando falsos líderes, falsos profetas, usurpadores. También el antimesías va a estar ahí controlando desde la Tierra Santa, ¿no? Tenemos que entender ese punto, ¿no? Entonces, este juicio viene precisamente para castigar a la gente que se ha rebelado contra Dios. Pero entre ellos, los que tienen el sello van a ser protegidos. Siempre la Biblia menciona eso. Bueno, volvamos a Apocalipsis. Hay otro mapa que quería mostrarle. Mostramos otro mapa. ¿Cómo era? Hay otro. Acá está, esto. Este era el río Éufrates hace 10 años atrás. ¿Ven cómo es grande? Y ese es el río Éufrates en el año 2013. El que está de Pois, que dice, ¿no? Algo raro, ¿no les parece que pasó?
Y esto es lo que sale acá en Apocalipsis 16, 12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Quiere decir que se va a secar ese río para que vengan y ataquen un ejército que va a salir ahora en este momento. Pero quiero ver otro texto más relacionado con eso. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Fíjense un poco. Para que vean que la lucha siempre es por el territorio que Dios prometió. Siempre la lucha es por ese lugar. Dice, versículo 10, ¿no? Y salía del Edén salía un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, el otro oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Giom. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. No sé si en los mapas podemos mostrar eso. Los 4 ríos, ¿no? Entre ellos está el Éufrates. Quiere decir que esta es la región donde anteriormente estaba el Edén. ¿Sí o no? Podemos ver entonces que es la región donde estaba el paraíso. Entonces podemos darnos cuenta que todo lugar del conflicto entre demonios y entre rebeldes y entre herejes es allí. Y ahí se va a desatar las grandes batallas. Y desde ahí se va a extender, claro, al mundo, ¿no? Pero todo va a ser ahí. Y ahí estaban atados 4 diabólicos ángeles que ahora reciben la orden de ser desatados. Vamos a ver en Apocalipsis 3. Apocalipsis. Bueno, 14, ¿no? Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Una parte de la humanidad iban a ser ejecutados por estos ángeles. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Qué serán estos 200 millones? Son ejércitos comandados por estos ángeles. Estos ángeles gobiernan o controlan a líderes, a jefes, y van a preparar un ejército inmenso para ir a traer juicio sobre las naciones. Vamos a mirar unos textos que dicen. Primero Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. 24. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo es Jerusalén. Eso tenemos que ya quedar claro. El lugar santo es Jerusalén. Significa que el lugar más santo en Jerusalén es el monte del templo. El lugar más santo del monte del templo es el templo. Por lo tanto, en ese lugar, el antimesías, el líder que va a controlar la humanidad, va a establecer su base, va a establecer su dominio. Actualmente, ¿quién tiene su templo en el lugar santo? El Islam. Actualmente ellos tienen ahí, están usurpando ese lugar. Y desde allí ellos quieren gobernar. ¿Ustedes saben por qué ellos tienen allí establecido su templo? Porque ellos saben que desde ahí tienen que controlar el mundo. Ellos saben eso. Ellos dicen que ahí Mahoma ascendió al cielo. Y desde ahí Dios va a levantar Alá, ¿no? Al califa que va a controlar el mundo entero. Entonces la pelea es siempre por ese lugar. Entonces Daniel nos advierte que cuando Yeshua nos advierte
Yeshua nos advierte: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee entienda. Quiere decir que son los tiempos en que te vas a dar cuenta que va a ocurrir los juicios finales. Cuando el antimesías, el que se rebele contra Dios y su pueblo, levante su trono en el lugar santo. Porque es lo que siempre quiso, ¿no? Dice que ya cuando veíamos Isaías 14, en el monte del testimonio pondré me sentaré, dice, ¿no? Ya su deseo siempre fue estar en el lugar donde tiene que estar nuestro rey, usurpar el lugar. Bueno, cuando vean eso ocurrir, cuidado, está llegando a los últimos tiempos. Bien, entonces lo que ahora viene es un juicio. En ese tiempo va a haber mucha gente que va a vivir normalmente, todo normal, todo tranquilo, pero viene un juicio contra esta gente. El que lee entienda. Y después ya sabe lo que hay que hacer en ese tiempo. Daniel 12. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Son los tiempos finales. Miguel se va a levantar también, quiere decir que va a dejar la protección, entonces ahí va a venir ya un juicio terrible, va a dejar que ocurra todo. Pero los que están escritos van a ser protegidos. Eso es lo que está diciendo Daniel en los últimos tiempos. Vamos a otro texto. Salmo 132. ¿Por quién están peleando en estos últimos tiempos? Salmo 132. Salmos, versículo 13. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Se refiere al Monte Santo, a Jerusalén. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Entonces estamos viendo que en ese lugar se van a levantar todos los conflictos. Yo todos estos textos veo para que podamos entender por qué de estos 4 ángeles que estaban atados cerca del río Éufrates, y a partir de ahí comienza como una tipo masacre, como una invasión general grande, porque el objetivo es tomar siempre la santa ciudad, gobernar desde ese lugar. Ese es el objetivo, porque Dios eligió ese lugar. Entonces el antimesías quiere desde ahí implantar su poder. Bueno, Daniel 7. Daniel 7. 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes. Y ella tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombres, y como una boca que hablaba grandes cosas. Daniel está viendo aquí bestias terribles, pero estas bestias representan si nosotros leemos todo el capítulo, a imperios, a gobiernos, a líderes. Pero él está viendo como bestia, y cuando dice que devoraba, destruía, quiere decir que invadía, atacaba, arrasaba. Eso es lo que está viendo él. Imperios en forma de bestia. Está viendo el imperio babilonio, imperio griego, imperio persa, al imperio romano también. Y hay otro imperio que no distingue muy bien. Hay otro imperio que él ve también que arrasa con todo, que sale, dice, de uno de los imperios, que se le hirió y estaba herido, y después sale y arrasa con todo. No distingue quién es. ¿Por qué? Porque es un imperio que todavía no salió, no apareció en esa época. En la época de Apocalipsis, mucho menos en la época de Daniel. Bueno, Daniel 10:4. Primero 10:4. Fíjense lo que dice ahí. Y el día 24 del mes primero estaba yo a las orillas del río Hiddekel. Ese río es uno de los ríos que está al lado del río Éufrates. El río Hiddekel estaba por acá, el río Éufrates estaba por allá. Son uno de los brazos.
Es uno de los ríos que salía del Edén. Y ahí estaba Daniel. Ahora vamos a saltear el versículo 12. Versículo 12. Ahí estaba él, en ese mismo lugar donde va a acontecer todas las cosas. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esta es la clave para que vos puedas captar lo que va a ocurrir y los tiempos finales. Disponer tu corazón. Quiero entender, quiero saber qué va a ocurrir con mi pueblo, con mi gente, con nuestra vida. Y Daniel oraba, recuerden su oración en capítulo 9, él oraba, a Dios clamaba, y Dios le revela todas las cosas. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Acá dice que él venía, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Acaso un príncipe humano puede detenerle a un ángel? ¿Puede o no puede? Un príncipe humano. No, los ángeles tienen mucho poder, pero dice que el príncipe de Persia se me oponía. Entonces no es el príncipe de Persia, es uno de estos demonios que estaba controlando a esos príncipes, a esos reyes. Pero viene Miguel y le ayuda. Entonces, imagínense, necesitaban 2 arcángeles poderosos para derrotarle a este príncipe de Persia. Eran demonios. La Biblia nos está haciendo entender que eran demonios. Había una guerra espiritual, una lucha espiritual. Y eso le está explicando a Daniel. Porque Daniel estaba orando y su clamor estaba llegando al cielo. Entonces estos demonios no querían que vengan a darle la información, a darle la noticia de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Después, estamos en 13, ya leímos. Vamos a Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Fíjense lo que el apóstol Pablo dijo. Dijo así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Hay gobernadores entre las tinieblas o no? ¿Qué es gobernadores? Autoridades, líderes. Entonces, cuando la Biblia menciona príncipes, gobiernos, muchas veces está mencionando a demonios. Y ellos, desde la oscuridad, controlan a los hombres para que hagan sus propósitos. Entonces, nuestra lucha generalmente va a ser contra estos gobernadores, pero no debemos. Entonces, ¿cómo se puede combatir con ellos? ¿Cómo se puede luchar contra estos demonios que controlan a los hombres? ¿Qué hacía Daniel? Proclamad asamblea, dice, ayuno, oración, rasgad vuestro corazón. Esa es la manera que se luchaba contra estos gobernadores. Podemos luchar contra los hombres con espada, pero contra estos espíritus, ¿cómo podíamos hacerlo? Esa es la manera de pelear contra estos demonios. Entonces, nuestros enemigos no son ni los musulmanes ni los árabes, son las fuerzas diabólicas que los controlan, que los manejan. Entonces, nuestra manera de prepararnos es no con espada, tanques y ejércitos, sino la palabra. Tu cuerno, el shofar. El shofar significa clamor. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón para que prepare para ir al ataque contra los madianitas? Prepara tu shofar. Todos los 300 tengan su shofar y tóquenlo. Entonces ese sonido que salga del shofar era el clamor del pueblo. Eso haría que los enemigos espiritualmente se confundan todos. Cuando Josué también iba a conquistar Jericó, tocaron, los 7 sacerdotes tocaron el shofar y los muros cayeron. Ese es el poder que tiene el Hijo de Dios. El toque del shofar representa que la palabra está acompañándote, que la Torah está en tu corazón. Y eso que vos sacás al sonar el shofar representa el poder de Dios. Porque vos no tocás el shofar por puro capricho, porque sabes que Dios te está controlando y te está guiando y te está ordenando. Y eso está en su palabra. Entonces, ¿quién tocaba el shofar? Los que conocían la Torah. En Yom Teruah, en Yom Kippur, en Shabbat y en todas las fiestas. Quiere decir que una persona que estaba viviendo conforme a lo establecido por Dios toca el shofar. ¿Entienden o no? Bueno.
Dice otra vez, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué se le había expulsado a Satanás? Porque se halló en él maldad. Ellos son huestes espirituales que ponen en los hombres rebelarse contra Dios. Estos espíritus han sido liberados. Imagínense cómo está la humanidad. Terrible, ¿no? Imagínense. Entonces nosotros cuando veamos que todo esto ocurra, vamos a ver, son esos espíritus que han sido liberados. ¿Cómo podemos protegernos de ellos? No vamos a poder hacer combate, ni guerra, ni nada. Simplemente buscando a Dios. Y si muchos tenemos que morir sirviendo a nuestro Dios, eso no es juicio, eso no es sentencia. Eso es ser mártir. Y eso es recibir el galardón, porque hay muchos que han muerto, dice en la Biblia, por la palabra de Dios, por el testimonio de Yeshua. Ellos no han caído en el juicio, ellos han caído como mártires. Y su clamor llega y están listos para recibir su corona, dice en la Biblia. ¿Sí o no? Pero las personas rebeldes se van a notar, van a ser enjuiciados, van a morir huyendo, corriendo y gritando, hasta reclamando la muerte. ¡Quiero morirme! Como hacía Job. ¿Se acuerdan Job cuando estaba mal con Dios? ¿Por qué no me muero? ¿Alguien más dijo así también que me muera? ¿Se acuerdan alguien, un profeta, que prefería morirse? Jeremías. Otro, Jonás. Entonces, ¿por qué? Porque su deseo de morirse era por amor a Dios, por rebeldía contra Dios. En ese tiempo. Pero después, por lo menos Jeremías cambió su corazón, ¿no? Jonás, no sé. Job sí cambió también. El mismo David también, muchas veces quería morirse cuando veía el juicio de Dios, hasta que entendía la voluntad de Dios. ¿Entienden, no? Muchas de estas cosas aparecen en la Biblia. Terminemos Apocalipsis. A ver cómo termina. El versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Podemos pensar que es, ¿cómo se puede decir? Armas, ¿no? Dice que salía de sus bocas, puede ser que veía fuego, tanques, ejércitos, demonios horribles, de todo. Si en el tiempo de Noé había eso, ¿por qué en ese tiempo no va a haber también? Pues el poder de los caballos estaba en su boca y con su cola, porque con sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, atiendan bien el 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta es el actual sistema de vida de la humanidad en este tiempo. Y la gente, por más que ve sufrimiento, por más que ve dolores en otro lado a otra gente, ¿qué me importa? Ese es un problema de ellos. Los que están vivos, los que no les pasó nada, ¿acaso les importa a los que sufrieron allá? No. Mientras nosotros estemos bien, que no importa. Entonces, continúan siendo idólatras, continúan cometiendo homicidios, continúan haciendo todas las cosas prohibidas por Dios. No tienen remordimiento. Recuerden, primero es juzgado la tercera parte de la humanidad, no toda la humanidad. Quiere decir que todavía hay chance para el resto. Miren lo que le pasó a esa gente, aprendan. Y yo creo que esta primera parte es allá, en la región del Oriente, lo que ahora estamos viendo que está ocurriendo. Eso, como nosotros no estamos sintiendo, pero eso allá, nosotros tranquilos, va a llegar hasta acá. Va a extenderse. Ese juicio va a extenderse. La lucha va a estar siempre, la parte rojo va a estar siempre allá. Pero vamos a sentir un poco el calor también en los últimos tiempos. Entonces, ¿cuál era el remedio y la solución que decía Joel? Convocad asamblea, convocad ayuno, convertíos.
Esa era la solución, convertido a Dios. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiere decir, va a continuar entonces el juicio, ¿no? Va a continuar. Vamos a ver un texto final, Segunda de Reyes 17:34. Si ustedes leen todo este capítulo 17, van a entender perfectamente. Era cuando el pueblo se rebeló contra Dios y fue llevado cautivo por los asirios, y después venían y eran atacados por leones, dice, y les comían los leones. Así sale ahí, ¿no? Y después dice que ellos clamaron a Dios. Y después empezaron a venir profetas que les predicaban y empezaron a escuchar a otros dioses, pero su corazón no cambiaba. Creían un poco en Dios y creían un poco en los otros dioses. Vivían una vida de mezcla. Miren lo que dice aquí, 17:34. Yo les recomiendo que lean todo. Segunda de Reyes. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la Torá y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Hasta hoy hacen como antes. No tienen temor. Lo mismo está diciendo Apocalipsis. Y ya han visto el juicio. Estamos viendo un texto donde ya el juicio cayó sobre esas naciones. Pero hasta hoy no temen a Dios. Sigue el mundo igual. Nosotros estamos anunciando lo que Dios está diciendo. Ya pasaron 2 ayes, ¿no? Falta un ay más. Nosotros vamos a verlo la próxima. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.